ratito. Vía digestiva hay varios grupos de medicamentos, ciertamente. Vamos a empezar por los fármacos que se usan en la enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? Esta figura nos está mostrando un poco que los estímulos mecánicos, los químicos, ¿no? Los alimentos actúan a nivel del antro, ¿no? Estimulando las células G para que liberen gastrina, y la gastrina, como sabemos por fisiología, se va a las células parietales, en sus receptores CCK, o receptor de colecistoquinina, para que aumente la secreción de ácido. También se van a las células parecidas a las enterocromafines, ¿no? Que van a liberar histamina, que a su vez actúa también en la célula parietal. Y hay estímulos pues colinérgicos que actúan en el receptor M3, que también generan la secreción de ácido clorhídrico. Bueno, eso es la base de fisiología. También esto es fisiología, donde tenemos la hidrasa carbónica, formando el ácido carbónico que se disocia en hidrogenión y bicarbonato, y sabemos que este bicarbonato puede, por ejemplo, intercambiarse por cloro, ¿no? Generalmente el cloro se mueve junto con el potasio lo llama un poco, lo atrae para que pase hacia la luz del canalículo, y la bomba, que al final es la que se encarga pues de sintetizarse, diría el ácido, hidrógeno, potasio, TPasa, expulsa el hidrógeno y restituye el potasio a su sitio, ¿no? Entonces el hidrógeno ya no va a haber potasio, sino hidrógeno, junto con el cloro, va a formar el ácido clorhídrico, ¿no? Eso lo conocemos también. Importante que en el estómago haya un equilibrio entre los factores agresores, en este caso el ácido clorhídrico, y la barrera protectora de moco y bicarbonato. Cuando hay situaciones de estrés, por ejemplo, cuando estamos muy tensos, o ya en la personalidad así del individuo, hay mucha adrenalina, mucho cortisol. La adrenalina produce constricción de estas arterias y se va a dar una isquemia, ¿no? No va a haber una buena irrigación, se puede debilitar la barrera citoprotectora. O cuando hay mucho cortisol o consumimos AINES, capaz, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos, se reduce la síntesis de prostaglandinas y ya no se forma moco y bicarbonato, y también pueden haber erosiones y daños de la mucosa. Entonces, la idea sería evitar estos factores de riesgo, ¿no? Para mantener la integridad de nuestra mucosa, ¿no? Que hay un equilibrio entre el ácido y la protección. Cuando queremos aumentar el pH como una forma de, digamos, tratar los problemas ulcerosos o las gastritis, ¿no? Entonces podemos recurrir al bicarbonato de sodio, pero este efecto es muy pequeño y muy fugaz, ¿no? O sea, el que toma sal de Andrews, sí, pues el sodio va a reaccionar con el cloro y el hidrogenión con el otro hidrogenión, ¿no? Formando ácido carbónico más cloruro de sodio, ¿no? Y luego CO2 y agua. Entonces sí se va a neutralizar, ¿no? Rápidamente, pero de manera breve también. Y eso no es, pues, en el fondo lo beneficioso, ¿no? Queremos un efecto más prolongado. Entonces tenemos que recurrir a los antiácidos. Un segundo, perdón, un segundo. Ya, gracias. Entonces, decíamos que queremos un efecto más intenso. Y si queremos un efecto más intenso, podemos usar, pues, la milanta, ¿no? También viene con presentación de antiácido, le llaman hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, para que el OH reaccione con el hidrogenión del ácido clorhídrico formando agua, y el cloro, que queda libre, reaccione con el aluminio o el magnesio y forme cloruro de aluminio, cloruro de magnesio. O sea, una neutralización, ¿no? Algo parecido podría ser con el carbonato de calcio. Pero ¿por qué no usamos carbonato de calcio? Porque el calcio es uno de los mensajeros que participan en la secreción de ácido. Entonces, las personas que usan o usaban carbonato de calcio como antiácido neutralizaban la acidez momentáneamente, pero después de algunas horas había un rebote y comenzaba a secretarse otra vez ácido clorhídrico, ¿ya? Porque el calcio aumentaba y el calcio participaba en la producción de ácido clorhídrico. Entonces, mejor tomar como antiácido la milanta o un equivalente, ¿no? Un hidroxialuminio
o hidróxido de magnesio. Sin embargo, es incómodo porque hay que estar tomándolo varias veces al día, después de las comidas, ¿no? Esto se usa después de las comidas, porque la comida eleva el pH. Y al agregar el amilante eleva un poquito más y dura un poco más el pH elevado, ¿no? Y no es tan práctico para la curación de una úlcera, pues en el momento actual hay medicamentos que mantienen el pH elevado por más tiempo, sin necesidad de estar tomando, pues, estas sustancias que parecen cola sintética, ¿no? Jarabe medio espeso, blanco, o pastillas, hay tabletas también, ¿no? Después de las comidas, un poco incómodo. Bueno, entonces existen, pueden usarse como sintomáticos, pero no es lo mejor. Esta figura es igual, ¿no? A la que mostró uno de sus compañeros, ¿no? Que explicó, por ahí la conectividad no le ayudó mucho, pero explicó varias de estas partes, ¿no? Entonces, todos sabemos que los receptores que están en la porción basal generalmente son los que regulan la actividad de la bomba. La actividad de la bomba puede ser estimulada por calcio o por la proteína quinasa A. Cuando hablamos del calcio, ¿no? La proteína quinasa C también puede participar. Entonces, estamos hablando de la vía de GQ. ¿Y quiénes activan a la GQ? Bueno, la gastrina y la acetilcolina. No hay un medicamento que actúe sobre este receptor. Entonces, esto puede seguir funcionando. No hay medicamentos que... Y hubo un medicamento, un tiempo, que se llamaba pirenzepina, que actuaba a este nivel. Pero ya desapareció, se han quedado porque son eficaces y además un poco más seguros, ¿no? Los antagonistas del receptor de histamina, estamos hablando de histamina 2, ranitidina, fundamentalmente, pero también hay famotidina, nisatidina, pero ranitidina, o los inhibidores de la bomba, ¿no? Directamente de la bomba. Existe otro medicamento que actúa en el receptor de prostaglandinas. Ojo que el receptor de prostaglandinas va a inhibir a la enilatociclasa. O sea, se va. Entonces, ese análogo de prostaglandinas que tenemos, que tabletas, digamos, en misoprostol, pero tiene algunas limitaciones que ahorita vamos a mencionar. Primero, recordar lo que se usa, ¿no? Lo que se usa más, ranitidina, que es un antagonista de la histamina, ya no se va a activar la bomba. Esta activación sigue la vía del AMP cíclico, ¿no? Ya lo hemos dicho, acá está la histamina, se bloquea esta vía entonces, al utilizar aquí ranitidina. Y la otra opción es directamente inhibir a la bomba, ¿no? Eso lo hacen los prazoles, como sabemos, como el omeprazol, pero también hay lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol, pantoprazol y prazoles más así, ¿no? Entonces, pero el omeprazol, por lo menos acordémonos del omeprazol. ¿Qué característica tiene el omeprazol? Ojo, miren, viene en unas cápsulas que en su interior contienen microgránulos, ¿no? Granulitos, ¿no? Y esos granulitos tienen una cubierta entérica, se están protegidos, dentro de esa cubierta está protegido el omeprazol. ¿Por qué es así? ¿Por qué viene en una cápsula que adentro tiene un montón de pelotitas, ¿no? De gránulos con cubierta entérica? Porque el ácido activa el omeprazol, ¿no? Entonces, al venir con cubierta, está protegido del ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, ojo, miren cómo va. Y recién en el intestino se pierde la cubierta entérica, ¿eh? Se pierde la protección de la pelotita, se pierde ahí. Y una vez que se pierde, recién se absorbe. Y una vez que se ha absorbido, entonces todavía es un profármaco, ¿eh? Todavía no es el fármaco activo. Recién se convierte en fármaco activo y bloquea la bomba en la luz del canalículo. Entonces, la idea es que entre en contacto con el hidrógeno en la luz del canalículo, después de haber ingresado a la célula. Si eso sucediera aquí, se convertiría en fármaco activo, pero no llegaría a la bomba y pasaría por acá y se eliminaría con las heces, capaz y no actuaría. Entonces, la idea es que tiene que ir con su cubierta, ¿no? Liberarse y absorberse en el intestino, llegar hasta la célula parietal y recién ahí se convierte, ven cómo cambia de color, dice acá, forma inactiva, forma activa, ¿no? De ahí se convierte en la forma activa, ¿no? Bueno, entonces decíamos, hay ranitidina que bloquea por acá, hay omeprazol, pantoprazol que bloquean a la vía final común, es muy importante, inhiben la secreción en un 85%, esto lo inhibe solo en un 75%. ¿Por qué esto no inhibe más? Porque si tú bloqueas acá, esto sigue funcionando, pues. Si tú bloqueas la vía del AMP cíclico, esta vía sigue libre.
va a seguir estimulando a la bomba. Ahora, claro, si bloqueas a la bomba, debería haber una inhibición del 100%. No debería producirse nada de ácido clorhídrico. Pero hay que pensar que tú vas bloqueando a las bombas y van formándose otras nuevas. No es que tú bloqueas a la bomba y ya no se produce durante un día o 2 días bombas, no, continuamente están formando nuevas. Entonces, por eso la inhibición, con suerte, llega hasta un 90%, pero no hay un medicamento que inhiba al 100% la secreción del ácido clorhídrico, ¿ya? El prazol es el más potente. La milanta, que es un neutralizador, y aquí está el misoprostol, ¿no? Es un medicamento interesante el misoprostol. ¿Por qué? Porque inhibe la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Y al mismo tiempo estimula la secreción de moco y bicarbonato. O sea, sería el medicamento ideal. Ni siquiera lo igualaría al omeprazol, porque el omeprazol solo bloquea la bomba, pero no aumenta el moco y el bicarbonato. En cambio, este sí, ¿no? Disminuye la secreción de ácido y al mismo tiempo aumenta la protección de la mucosa. Está perfecto entonces, pero lamentablemente tiene muchos efectos adversos, ¿no? Tiene pues, produce escalofríos, aumento de temperatura, cefalea, cólicos abdominales, cólicos uterinos, de hecho saben ustedes que se usa pues para inducir abortos, se usa en ginecología obstetricia también de manera legal, ¿no? Pero también se usa para inducir abortos, ¿no? Náuseas, vómitos, entonces tiene muchos efectos adversos, diarrea, entonces por esas molestias es que no se utiliza y se prefiere usar los prazoles o la ranitidina, ¿no? Tenemos sucralfato, que es un citoprotector, ¿no? De la mucosa. Es decir, lo que va a hacer el sucralfato, a diferencia de la milanta, es que se toma antes de las comidas, se pega aquí, como si fuera cola sintética, antes de comer, ¿no? Y cuando comes, las proteínas de la comida se pegan encima y forman una barrera acá, que facilita la cicatrización de la erosión o de la úlcera que pueda tener tu estómago. Entonces, es mejor definitivamente que la milanta. El problema es que otra vez hay que estar tomándolo por lo menos 3 veces al día. Antes de desayuno, antes de almuerzo, antes de comida, hay que estar tomándolo, ¿no? Para que se forme esa barrera protectora, ¿no? Y se mantenga ahí y el aluminio que posee, el sucralfato es el octasulfato de sacarosa y aluminio, ¿no? Entonces, el aluminio se dice de que al entrar en contacto con la mucosa aumenta el factor de crecimiento epidérmico y se repiteliza, ¿no? Se repiteliza esto. Bueno, y el Helicobacter pylori, aparte de que hay, las personas pueden favorecer la úlcera si toman mucho, sobre todo con el estómago vacío, si fuman, porque eso aumenta la secreción de ácido, ¿no? Si tienen estrés, y la bacteria que conocen ustedes que puede producir pues úlceras gástricas o renales, el Helicobacter pylori. Hay que erradicarlo. No es fácil. Entonces hay que usar antibióticos, ¿no? Por lo menos 2, más inhibidor de bomba de protones e incluso a veces combinarle bismuto para matarlo. Bueno, eso lo vemos en un ratito. Características de la ranitidina: ya sabemos cómo actúa, antagonista H2 por la vía del AMP cíclico, tiene una eliminación renal importante, ¿no? Entonces, en los pacientes que tienen problemas renales, sí hay que ajustar un poco la dosis. Es un inhibidor de un sistema de citocromos, ¿no? Y por ello puede aumentar un poco la warfarina, la teofilina, el midazolam, cuando se dan junto con ranitidina. Podrían estos aumentar un poquito, ¿no? Después no se va con antiácidos, porque no lo deja absorberse bien, y acá hay una de las reacciones adversas, ¿no? Que produce. Es un medicamento que se ha usado ya bastante tiempo, es clase B en el embarazo, quiere decir que una gestante sí puede usar, una gestante que tenga gastritis, qué sé yo, ¿no? Puede usar, ¿no? Es más seguro que otros medicamentos, clase B en el embarazo. Hasta en niños se puede usar, ¿no? Y hay para inyectar, no solo en pastillas, sino para inyectar. El prazol, ¿no? O la familia prazol, o prazoles, ¿no? Son los más eficaces inhibidores de la secreción de ácido. Son antisecretores potentes, ¿no? Le ganan a la ranitidina y a los anti-H2. Pero son profármacos, todos son profármacos y todos siguen la misma ruta. Entonces, esto nos faltó capaz explicar a algunos de los que hablaron sobre el omeprazol. El omeprazol, como profármaco, primero llega a la luz del canalículo, así como omeprazol, y se protoniza, entra en contacto con el ácido clorhídrico y el protón, el hidrogenión, lo convierte en ácido sulfénico, ¿no? O sea, miren, acá está el oxígeno y acá ahora hay OH. O sea, lo vuelve al oxígeno OH, ¿no? Acá está el azufre, sigue el azufre ahí, ¿está bien? Y luego este OH junto con este hidrógeno se salen. Hay una deshidratación, ya que ya es un proceso más espontáneo, ¿no? Entonces,
este hidrógeno con este OH salen, entonces se cierra el anillo acá, pues. Y al cerrarse esto, al formarse esa estructura cíclica, ya no se dice que es ácido sulfénico, sino que es una sulfenamida cíclica. Este es el fármaco activo. Y todos, con todos sucede lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, todos tienen lo mismo, ve. Todos tienen lo mismo. Entonces, todos forman sulfenamida cíclica. Este es el fármaco activo que se une por medio de los átomos de azufre, ¿no? Se forma un enlace acá, ¿no? Disulfuro con la enzima, con hidrógeno potasio TPase. Entonces se produce un enlace irreversible, pues, ¿no? Se une a la bomba de manera irreversible. Ya no lo suelta, esa bomba ya fue, ya no funciona, ¿no? Ahora, su inicio de acción, una hora, bueno, la duración es prolongada. ¿Por qué razón la duración es prolongada? Porque hay una inhibición irreversible, ¿no? Entonces hay que formar nuevas bombas. Siempre se están formando, pero ya a la que se unió el omeprazol, esa ya fue, ¿no? La biodisponibilidad es aceptable y conforme se va tomando omeprazol, pasan más días, mejora más, porque la acidez va bajando cada vez más del estómago y entonces más omeprazol pasa intacto al intestino. Es un inhibidor del sistema de citocromos también y puede aumentar medicamentos como la claritromicina, la warfarina. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Con claritromicina no estaría mal que aumente un poco la claritromicina porque esta se usa para matar al helicobacter, por ejemplo, ¿ya? Es superior a la ranitidina, que por ahí es un poco diferente el pantoprazol. Puede producir dolor abdominal. El uso prolongado, lo vimos como un ejemplo de reacción adversa crónica, puede producir osteopenia, ¿no? Bueno, hay diferencias, ven ustedes acá en el tiempo que hacen que el pH esté aumentado para el omeprazol. Puede aumentar 11.8 horas y el esomeprazol, que es una modificación, 14 horas, ¿no? Más o menos por ahí alguna diferencia. Para tratar la úlcera, si hay helicobacter hay que erradicarlo. Si está asociada a AINES, hay que tratar de suspenderlo y si no, darle con un inhibidor de bomba de protones. Y la que es por tomar, por fumar, por estrés, entonces hay que tratarla con antisecretores. Siempre se trata por más tiempo la gástrica que la duodenal. El Helicobacter pylori, cuando se localiza en el antro, favorece las úlceras duodenales. Cuando se localiza en el cuerpo, las úlceras gástricas y el cáncer gástrico. Entonces hay que eliminarlo, pues. El problema es que es un poco difícil. El metronidazol no funciona muy bien en el Perú. Entonces hay que recurrir a amoxicilina, ¿no? O a algunos otros antimicrobianos como furazolidona, ¿no? Dar inhibidores de bomba y también bismuto porque eso ayuda a erradicar. El tratamiento que normalmente se usaba es amoxicilina, claritromicina y omeprazol. Pero en el momento actual se está usando amoxicilina, levofloxacina, omeprazol, o si se usa esto se le agrega sal de bismuto, ¿ya? Porque se ha vuelto un poco resistente. Ustedes saben que las bacterias se vuelven resistentes, ¿no? Vemos cómo el inhibidor de bomba es más eficaz para todo, para el tratamiento de la úlcera, para lo que tiene que ver con la enfermedad por reflujo, ¿no? O para la erradicación del helicobacter. Y cuando hay una hemorragia digestiva, ¿no? Ha sangrado el estómago de estas personas, es una endoscopía, el gastroenterólogo puede ver que hay un coágulo pegado ahí. Entonces, ¿qué hace? Lo saca el coágulo y electrocoagula, ¿no? Lo cauteriza, digamos. Y luego le da omeprazol o cualquier otro inhibidor de bomba por vía endovenosa, ¿no? Durante un tiempo de más o menos 3 días. ¿Para qué? Para que se reduzca la secreción de ácido y no vuelva a lastimar al estómago y vuelva a sangrar. Entonces se ha encontrado que puede ayudar a prevenir el resangrado. En cuanto a los vómitos, ojo que los vómitos pueden venir de diferentes sitios, ¿no? Si te has comido algo que está sucio, contaminado con bacterias, serotonina en tu estómago y por la vía vagal, simpática o parte del fascículo solitario, ¿no? Llegan al área quimiorreceptora y de ahí al área motora, o llegan por la vía del fascículo solitario al área motora. Entonces el centro del vómito, el centro emético, ¿no? Lo que produce las arcadas, digamos, el antiperistaltismo y lo que han estudiado ustedes en fisiología, ¿no? El aumento de la presión intraabdominal, etc. Hay medicamentos como los antineoplásicos que directamente van a actuar al área quimiorreceptora, ¿no? Y pueden producir vómitos, pero también, a ver, el consumo a veces de los opioides, por ejemplo, tomar tramadol también estimula por vía serotoninérgica y puede llevar a la producción de vómitos, ¿no? En estos casos, como ven ustedes, los receptores que están más involucrados son los de serotonina, 5-HT3. Entonces, el bloquear este receptor consigue un efecto antiemético poderoso. Otro receptor importante es el D2, dopaminérgico D2.
Y ya luego están los receptores de neuroquinina 1, los histaminérgicos y muscarínicos. A propósito, cuando hay cambios posturales, lo que se suben a un barco, se marean, se están moviendo ahí en el barco, no sé cuánto, o se suben a los juegos mecánicos, esos que los ponen de cabeza, ¿no? Terminan vomitando todo lo que comieron, es por un estímulo del aparato vestibular, por lo que tiene que ver con el utrículo, el sáculo, ¿no? Los conductos semicirculares y el cerebelo y vomita a la persona, ¿no? Y hay vómitos obviamente que se deben a miedo, a sensaciones de angustia, pueden producir vómitos, una angustia intensa, ¿no? El dolor a veces también, acá, o el ver algo que parece asqueroso o olfatear algo que es desagradable también. Y en estos casos no hay pues una vía que utilice estos receptores, va directamente a la corteza y de ahí al centro del vómito. Entonces, esto es más difícil, digamos, de controlar con los antieméticos. Entonces, los antieméticos, ¿qué van a hacer? Van a bloquear receptores 5-HT3 como el ondansetron, el mejor antiemético. O pueden bloquear los receptores de dopamina D2 como la metoclopramida y la domperidona, ¿no? O pueden bloquear receptor H1 y M1. En realidad no usamos esto, sino usamos dimenhidrinato, popular Gravol. O podemos bloquear los receptores de neuroquinina con el aprepitán, que es útil sobre todo cuando son vómitos por antineoplásicos. La persona que recibe tratamiento para cáncer pueden tener mucho vómito. Ahí está la metoclopramida, bloqueando su receptor D2, ¿no? Evitando pues que se anulen las respuestas GABAérgicas, o sea, al bloquear el receptor D2, si hay modulación GABAérgica y se inhibe el vómito, pues, porque el GABA es inhibitorio. Y el ondansetron que bloquea directamente el receptor 5-HT3 por donde entra sodio y calcio, entonces no hay despolarización, no se activa el reflejo del vómito, ¿no? Ahora, aquí está la clasificación otra vez. Fíjense que el dimenhidrinato, el Gravol, actúa principalmente en el receptor de histamina, H1, un poco en el muscarínico, M1, y un poquito en el D2, pero fundamentalmente en estos de acá. Por su lado, el ondansetron es selectivo del 5-HT3, mientras que la metoclopramida y la domperidona actúan principalmente en el D2, pero tienen un poquito de efecto 5-HT3. Eso es lo más importante de este cuadro. Cuando la persona vomita es porque y está haciendo quimioterapia, hay estímulos a dos niveles. Uno, a nivel periférico, ¿no? Entonces, donde el estímulo 5-HT3 es el más importante, y otro a nivel central, donde está la neuroquinina, ¿no? La sustancia P, que actúa en receptores de neuroquinina 1. Entonces, hay que bloquear, en este caso, no solo el 5-HT3, sino hay que bloquear a la sustancia P en el receptor de neuroquinina, ¿no? El receptor de neuroquinina tiene efectos estimulantes. Si se bloquea, se va a aperturar canales de potasio, ya no va a haber NMDA, ya no va a haber activación de glutamato, ya no va a haber entrada de calcio, en fin. Y esto es parte de lo que sucede. Ya vamos a ir terminando, chicos, ya vamos a cerrar con las justas, porque tengo de aquí que entrar con los jóvenes de onceavo. Aquí podemos ver ondansetron, ¿no? Y por acá podemos ver aprepitán, para los casos de pacientes que reciben tratamiento antineoplásico, ¿ya? Finalmente, en los laxantes es importante formar bolo para estimular el peristaltismo, ¿no? Para hacer que se contraiga el músculo liso por detrás del bolo, liberación de acetilcolina, y se relaje por delante mediante la liberación de óxido nítrico. Entonces, por delante hay una óxido nítrico relajante, por detrás acetilcolina estimulante. Y hay medicamentos que estimulan la liberación de acetilcolina en el plexo mientérico, como los mismos que son antieméticos, metoclopramida y domperidona. Por el mismo mecanismo, bloqueando receptores D2, entonces ya no hay inhibición, esta neurona se excita, libera acetilcolina y el músculo se contrae. ¿Ah? Entonces, más o menos el mecanismo. Aparte de todos laxantes, todos de formadores de masa, digamos, como el salvado de trigo, ¿no? Hay agentes osmóticos como la leche magnesia o la lactulosa, ¿no? Hay otros que son irritantes como aceite de ricino y hay estimulantes, como hemos dicho, que antagonizan el receptor de dopamina que lo acabamos de mencionar. Ahora, el resumen de algunos laxantes sobre la función intestinal, esto le da una revisadita, y aquí quisiéramos, sí, brevemente, ver lo que sucede con los formadores de volumen. Hemos dicho que estimulan por delante que haya óxido nítrico y por detrás, de donde está el bolo, acetilcolina, que aumentan la motilidad. La leche magnesia jala agua, ¿no? La lactulosa también, entonces son la gente de tipo osmótico.
Y acá hay uno que está en la televisión, ¿no? Dibrolax, picosulfato, es un estimulante de la motilidad. Un poco de la secreción, pero sobre todo de la motilidad. Entonces, es otro tipo de laxante. La lactulosa tiene un beneficio adicional. La lactulosa en el intestino, en el colon, se convierte en ácido láctico, ácido acético. Y eso captura el amoníaco, o sea, lo convierte al NH3 en NH4. ¿Y eso por qué es bueno? Porque si hay un paciente cirrótico, entonces al darle lactulosa no solo evacúa con más frecuencia, ¿no? Defeca con más frecuencia, sino que el amoníaco se va a quedar atrapado, ¿no? Con las heces y se va a eliminar más fácilmente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta respecto a la lactulosa. Finalmente, la última diapositiva, la loperamida, ¿no? Es un opioide, es un antidiarreico, ¿no? Para los casos en que no hay una diarrea infecciosa, pues bacteriana, sino un cuadro por una toxina o por un virus, ¿no? Entonces ya sabemos cómo actúan los opioides, no lo vamos a repetir. La idea es que no se liberan neurotransmisores, no se estimula el músculo liso o no se estimula el plexo mientérico, no hay secreción de agua para la diarrea. El racecadotrilo es un opioide que se usa, un inhibidor de encefalinasa, ¿no? Que se usa en niños, ¿no? Para la diarrea en niños. Al bloquear a la encefalinasa, aumenta la encefalina, que es un opioide endógeno. Y eso es lo mismo, hace lo mismo que hace la loperamida, ¿no? Es decir, disminuye el MP cíclico, no hay calcio, no hay motilidad. Y finalmente los probióticos, por competencia o por producción de sustancias antimicrobianas, ayudan también a controlar la diarrea, ¿ya? Bien, eso es lo que clarificar, un punto que nos parece importante y luego escucharíamos si hubiera preguntas respecto a este tema, ¿ya? Vamos a compartir una diapositiva para clarificar, como les decía, esto que nos parece que puede ser relevante. Esta diapositiva en la presentación, por ejemplo, fue comentada relativamente rápido, ¿no? En esta diapositiva, lo que nosotros podemos ver es lo que sucede en el plexo mientérico, ¿no? Entonces, en el plexo mientérico, los medicamentos como la metoclopramida y la domperidona tienen efectos procinéticos, es decir, van a aumentar el peristaltismo. Ese proceso de aumento del peristaltismo implica que la domperidona o la metoclopramida van a bloquear el receptor dopaminérgico D2 en una neurona, ¿no? Digamos que es la neurona secretora de acetilcolina, la neurona colinérgica, ¿no? La que produce acetilcolina. Entonces, esta neurona, al producir acetilcolina, estimularía el músculo liso y se produciría el peristaltismo. O la metoclopramida van a bloquear el receptor D2, ¿no? O sea, van a evitar que la dopamina pueda ejercer efectos inhibitorios, porque el receptor D2 está acoplado a proteína GI. Entonces, cuando la dopamina normalmente activa el receptor D2, lo que está haciendo es mediante la proteína GI inhibiendo a esta neurona. Si esta neurona está inhibida, no produce acetilcolina, no habría peristaltismo. Pero lo que hace la domperidona y la metoclopramida es bloquear al receptor D2, evitar que actúe la dopamina. Entonces, como no hay activación del receptor D2, no hay proteína GI, no hay disminución de AMP cíclico, no hay inhibición. Por lo tanto, esta neurona sí libera acetilcolina y sí se produce peristaltismo. Vemos que la domperidona y la metoclopramida, al igual que otros medicamentos más recientes que también se llaman procinéticos, es decir, que aumentan la motilidad intestinal, como prucaloprida, cinitaprida, también pueden activar a receptores 5-HT4.
¿Ah? Dice acá, activación del receptor 5-HT4 que se halla en esta neurona. Cuando esta neurona es estimulada, en su receptor 5-HT4 libera acetilcolina. Y la acetilcolina activa la neurona motora y la neurona motora a su vez libera acetilcolina y estimula el peristaltismo. Entonces ya tenemos dos vías por las cuales esta neurona motora que libera acetilcolina puede aumentar el peristaltismo. Por la vía del bloqueo dopaminérgico D2, ¿ah? Domperidona, metoclopramida, bloquean el receptor D2 en la neurona motora, o por la vía de la estimulación con acetilcolina que produce una neurona, ¿no? Que tiene receptores 5-HT4, una neurona, digamos, estimulante que tiene receptores 5-HT4. Ahí se activa, se libera acetilcolina y la neurona motora libera acetilcolina y el intestino se contrae. Finalmente, lo que puede hacer la metoclopramida también, ¿no? Es bloquear receptores 5-HT3, ¿no? Entonces, al actuar en ese receptor 5-HT3, ¿no? Y bloquearlo, esta neurona no va a ejercer efectos inhibitorios. Esta neurona se llama una neurona no adrenérgica, no colinérgica, es una neurona inhibitoria. Entonces, al bloquear a esta neurona, no inhibe, y si no inhibe, esta puede funcionar normal, liberar acetilcolina y producir peristaltismo, ¿ya? De modo que esta figura que estaba dentro de la presentación y que yo hubiera querido así explicarles con calma en la parte presencial, estamos tratando de hacerla en este momento, nos parece relevante, ¿no? Entonces, a esto que está aquí o a esto que está aquí se refiere a lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando hay un bolo intestinal, un bolo digestivo, se estimula el plexo mientérico, ¿no? Y entonces hay neuronas que están por detrás del bolo que liberan acetilcolina para que se contraiga el intestino, el músculo circular, y se empuje el bolo, pues para que el bolo avance. Y por delante hay neuronas que liberan óxido nítrico para relajar el intestino para que el bolo avance. Esto se aprende en fisiología o se revisa en fisiología. Lo que hemos dicho con esta figura, ¿no? Es que si bien por delante tiene que haber óxido nítrico relajante y por detrás acetilcolina estimuladora, hay medicamentos que lo que tratan es de hacer que se libere acetilcolina para que el músculo se contraiga, ¿no? Como la domperidona y la metoclopramida, y que no solo bloquean el receptor D2, sino que también pueden activar receptores 5-HT4 para que con acetilcolina se estimule más a la motora, para que libere más acetilcolina, o que pueden bloquear receptores 5-HT3, lo cual hace la misma metoclopramida, ¿no? Bloqueando la inhibición, ¿no? Estimulamos todo lo que es estimulación y bloqueamos todo lo que es inhibición. Eso más o menos sería lo que se podría comentar respecto a los fármacos procinéticos que estimulan la motilidad, ¿ya? Del tipo de la metoclopramida y la domperidona, que además de procinéticos son antieméticos, ¿ya? Bien, ahora sí, si hubiera alguna pregunta o algún punto que quisieran para comentar respecto a lo que han escuchado de la presentación o lo que hemos tratado de aclarar de esa partecita, porque esa partecita era importante y me parece de que necesitaba una explicación. Hubiéramos querido hacerlo en el aula, pues, pero el tiempo no nos ha dado. No es que no querramos hacerlo, pero ya han visto todos que el tiempo pues es muy tirano en el aula. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien que tenga alguna pregunta, comentario? Bueno, están en libertad de grabar, como hemos dicho, entonces vamos a hacer ahora la parte que quedó pendiente un poco de reproductivo en la parte de ocitóxicos citocolíticos, ¿ya? Igual vamos a poner una grabación, ahí está la explicación, igual la pueden grabar y luego volver a reescucharla y haremos alguna precisión al final y si tuvieran alguna pregunta también igual al final, ¿ya? La idea es que esté cubierto todo lo que deberíamos haber revisado y de esa manera pues vayamos con mejores perspectivas a nuestro test, ¿ya? Nuestra semana nos toca el test. A ver, un ratito vamos a buscar para compartir el otro archivo.
sucede. Además, el colesterol, en vez de formar progesterona, comienza a formar pregnenolona, de dihidroepiandrosterona y de ahí estradiol y estriol. O sea, al final del embarazo comienza a aumentar el estriol y a bajar un poco la progesterona. Ese estriol, ¿para qué sirve en el útero? Sirve para formar receptores para prostaglandinas, ¿no? Receptores para oxitocina y uniones estrechas, uniones de nexo, comunicaciones intercelulares entre las células de músculo liso. El cortisol, que es la otra cosa que produce el bebé cuando ya está a término, entonces aumenta la producción de oxitocina en la placenta, prostaglandinas placentarias y CRH, que va a activar el eje del feto, ¿no? Entonces, esta oxitocina pasa y encuentra pues receptores, las prostaglandinas pasan, encuentran y se contrae y empieza la labor de parto, ¿no? Ahora hay el reflejo de Ferguson, aquí algunos que son obstetricia, en fin, o que ya enfermeros, enfermeras, no sé, el reflejo de Ferguson que aumenta la liberación de oxitocina de la hipófisis posterior y ya, esta es labor de parto, ¿no? Bueno, entonces acá, ¿qué nos interesa? El cortisol, recordémoslo otra vez, sirve para la madurez pulmonar fetal, para producir surfactante. Si el bebé no está maduro, obviamente no va a producir cortisol. Y no solamente no va a producir cortisol que sirva para que empiece la labor de parto, sino no va a haber cortisol para que madure su pulmón y pueda respirar. Entonces, por eso a veces cuando va a haber una cesárea, porque hay una placenta previa, qué sé yo, y hay que sacarlo al niño muy prematuro, muy pretérmino, se inyecta betametasona pues, para que se forme sustancia tensoactiva en el pulmón. Bueno, lo que es producido en la placenta y en las membranas ovulares por vía paracrina, ¿no? Sin llegar a la sangre, solamente por contigüidad, acá está el corion, el amnios, pasa al miometrio, ¿no? La prostaglandina, la oxitocina placentaria pasan por vía paracrina al endometrio. La progesterona, mientras está alta, produce las proteínas CEP, ¿no? Y estas proteínas CEP, están altas como dice acá, van a inhibir la formación de conexina 43 y receptores de oxitocina. La conexina es lo que forma las uniones GAP. Es como el marco de la ventana, ¿no? Que comunica una célula con otra. Ese marco, esa proteína es conexina 43. Y los receptores de oxitocina, ambos están bajos. Entonces, no hay comunicación entre el músculo liso uterino, no hay contracciones, no hay calcio, está en reposo. Pero en el momento en que comienza a bajar la progesterona, en ese momento los niveles de CEP1 y CEP2 bajan. Entonces, ahora no hay quien bloquea la conexina, ni los receptores comienzan a formarse, altos niveles de conexina y de receptores, y el útero comienza a contraerse. Entonces, la caída de la progesterona aumenta la contractilidad. Esto es lo que queríamos decir con la conexina y las uniones GAP. Acá tienen una célula de músculo liso que está tranquila, y acá está una que ya se excitó, ¿no? Generalmente en el fondo del útero, ¿no? Los marcapasos, unas cosas que hay por ahí también que estudiarán en obstetricia. Bueno, entonces esta célula, ¿no? Comienza a excitarse, entra calcio, ¿no? Del medio extracelular, comienzan a sintetizarse prostaglandinas, y esta prostaglandina y este calcio no se quedan acá, van a pasar por las uniones GAP a la otra célula. Y esta se va a excitar y va a pasar calcio a la otra célula y prostaglandina a la otra, y esa a la otra, y se va a contraer todo el útero, ¿no? Entonces, la oxitocina ayuda obviamente en este proceso de contracción, ahí tiene su receptor, y en base a el receptor de oxitocina, a veces le ponen ROXT, aumenta el calcio y la calmodulina, y esto ya sabemos, no vamos a cansarle más ahorita, ya sabemos cómo funciona todo esto, la AGQ. Ya, así actúa la oxitocina, mismo mecanismo tiene la prostaglandina F2-alfa en su receptor FP, y la prostaglandina E2 en su receptor EP1, ¿no? EP1. Bueno, esto es la contracción, que empieza en el fondo, pero alcanza el máximo simultáneamente. Repito, porque se propaga, pues, ¿no? Una célula se contrae y activa la otra, y está la otra, se activan todas, ¿no? Entonces, al activarse en cadena, la contracción máxima se alcanza simultáneamente. ¿Ya? Acá hay triple gradiente y otras cosas que no vamos a ver, porque no es el objetivo. Y la contracción máxima puede ser 120 milímetros de mercurio, lo cual es equivalente a la presión sistólica, lo cual quiere decir que en contracción máxima puede no pasar sangre al bebé. Es un episodio de hipoxia transitoria, leve pero real, ¿no? Y dentro del amnios eso equivale a 50 milímetros de mercurio, ¿no? De contracción máxima. ¿Para qué son las contracciones? Es sabido de que
tiene que borrarse, o sea, adelgazarse el cuello, tiene que dilatarse, o sea, abrirse y para que pueda salir el producto, ¿no? Acá está un gráfico con las contracciones, ¿no? Siempre hay un tono basal, nunca el útero está totalmente relajado y las contracciones pues son más intensas y frecuentes al momento del expulsivo y se presentan todavía intensas, aunque ya no tan frecuentes para el alumbramiento, para salir a la placenta y para prevenir la hemorragia y facilitar la involución del útero, ¿no? Eso es característica de las contracciones que van a ver luego con más detalle. Aquí queremos llegar. Cuando hay contracciones uterinas, el dolor se siente en las caderas, porque son esos segmentos, ¿no?, viscerales que llegan a ese nivel. Y cuando el bebé está saliendo, ¿no?, entonces ya es el periné el que está sufriendo, entonces es un dolor somático, este es un dolor visceral, este es un somático localizado en estos segmentos. Puede ser particularmente intenso y producto del tiempo, además, que lleva la mujer en esta circunstancia, se van a liberar, dice acá, hormonas como el cortisol y se va a activar el sistema nervioso simpático. Entonces, ¿qué puede pasar con la mujer que está en labor de parto, ¿no?, que estaba yendo bien y todo estaba dilatando y el bebé está bajando y todo normal? El cortisol inhibe la síntesis de prostaglandinas. Comienzan los problemas, ¿no? Que el exceso de adrenalina, ¿no?, estimula receptores beta 2 y produce relajación del músculo uterino. Entonces, se vuelve disfuncional la labor de parto. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos que se vuelve disfuncional? Hay que estimular las contracciones con oxitocina. Con oxitocina, eso está protocolizado y se hace así con oxitocina. En dosis muy pequeñitas, vamos a ver un flujograma ahorita sobre eso, se estimulan las contracciones uterinas. Que se puede hacer antes del parto cuando el cuello está rígido. No hay contracciones todavía, recién se quiere iniciar, se quiere inducir la labor, entonces se puede usar misoprostol, ¿no?, cantidades pequeñas por vía vaginal, se coloca posterior y el cuello se reblandece y puede comenzar a estimularse un poco también la contractilidad del útero y facilitar el inicio de la labor. Se puede aplicar de esa forma el misoprostol. Y después de que ya salió el bebé y la placenta, se pueden inducir contracciones fuertes con la ergonovina. Entonces, estos son los oxitóxicos, ¿no? La oxitocina o la carbetocina, que es un análogo sintético que ha mencionado su compañera, ¿no?, aunque usemos un poco más el análogo natural. El misoprostol, que no se usa normalmente para estimular las contracciones durante la labor de parto, sino para maduración cervical, básicamente, y para los abortos, que eso es otra indicación. Y la ergonovina, o meteregin, que se llama metilergonovina, ¿no?, que es un constrictor potente del músculo lisuterino actuando en receptores alfa-1, ¿no?, 5-HT2 también probablemente, pero alfa-1 adrenérgicos, contrae muy fuerte al útero. Eso ya es cuando salió el bebé y la placenta para reducir la hemorragia, ¿no?, y facilitar un poco la involución. No siempre se aplica, ¿no?, antes era más rutinario, ahora es un poco menos. Pero puede suceder, dijimos, que el problema sea una fase activa prolongada, que no vamos a discutir qué es ahorita, ¿no?, de que el tiempo ya nos ganó. Puede ser que el cuello esté abierto y a más de 4 centímetros, pero no avance a la velocidad adecuada a la dilatación, las contracciones se volvieron irregulares. Es un parto disfuncional por lo que se llama una distosia dinámica, o sea, el útero no se está contrayendo bien, es el problema, ¿ya? Porque si es una incompatibilidad, que el bebé es muy grande y la pelvis muy estrecha, eso no le van a poner oxitocina, pues no se muere el bebé. O viene de caro, o viene una presentación anormal, ¿no?, o hay otro riesgo, está con problemas de frecuencia cardíaca el bebé y otras cosas que aprenderá en su momento, ahí no. Si todo está bien y el problema se detecta que es que las contracciones no son buenas, entonces ahí se pone oxitocina en 1 litro de cloruro, está protocolizado por el MINSA, y se empieza con un goteo bajo, 1000 unidades, ¿ya?, porque es muy sensible el útero al final de la gestación a la oxitocina. Al principio no, pero al final sí. Aparecen más receptores por los mecanismos que hemos explicado hace un momento, ¿no? Entonces, ese puede solucionar el problema, y si se presentan pues dificultades o complicaciones, tendrá que ser una cesárea, pues obviamente, ¿no? Ahora, lo otro que puede suceder es que las contracciones empiecen antes de tiempo, ¿no?, por una infección urinaria, por algún problema ahí, y el bebé no está preparado para salir todavía. Hay que retrasar un poco eso, por lo menos hasta que pueda tener madurez pulmonar, ¿no?, hasta que le pongamos su betametasona o tenga ya el tiempo para poder salir.
Entonces hay una serie de medicamentos que pueden actuar como tocolíticos, no como oxitóxicos, que son los que estimulan, sino como tocolíticos, que son los que relajan. Entonces, el más importante, el que estamos usando más es nifedipina o nifedipina. El más seguro, el más conveniente. Mucho tiempo se ha usado agonistas beta-2 adrenérgicos y todavía hay isoxsuprina. Y hay algunos médicos más antiguos que todavía utilizan, o obstetricia, en fin, que utilizan isoxsuprina. No va mal, pero al ser un agonista beta-2 adrenérgico tiene algunos efectos cardíacos, ¿no? Colaterales que no son tan convenientes. Hay, por supuesto, también ritodrina, más reciente, también es un agonista beta-2. Hay un antagonista receptor de oxitocina que es el atosiban, antagonista receptor de la oxitocina. Y ya que parecía una solución interesante, también hay disponible, ¿no? Pero tiene algunos riesgos que ahorita vamos a mencionar. Indometacina, que reduce la prostaglandina, ya casi no se usa, y sulfato de magnesio tiene problemas. Una figura donde está un poquito mejor esto, donadores de dióxido nítrico casi no utilizamos. Isoxsuprina todavía se usa, repito, a veces salbutamol, mucha taquicardia, el mecanismo lo conocemos de relajación vía AMP cíclico. La indometacina a dosis bajas, igual irrita un poco el estómago, disminuye las prostaglandinas, podría ayudar, no es lo más adecuado. Atosiban iba bien, pero algunos estudios lo están discutiendo un poco. Y lo más conveniente parece ser la nifedipina o nifedipina, un bloqueador de canal de calcio. Si no entra calcio del medio extracelular, esto no se va a contraer. Por lo menos no se va a contraer lo suficiente para que avance el parto. Tiene que venir calcio de afuera necesariamente, por el canal de calcio de pendiente voltaje. Y así lo entiende nifedipino y lo bloquea pues al canal. El sulfato de magnesio actúa de una manera parecida, pero es un poco más riesgoso, como podemos ver en este cuadro, ¿no? ¿Qué pasa con la isoxsuprina, sobre todo con el salbutamol, un poco con la ritodrina? Taquicardia. 4 de 10 mujeres hacen taquicardia, hipotensión, temblores. Entonces, y aparte que hay taquicardia fetal. Entonces esto no es pues, tan conveniente. Sulfato de magnesio, ¿no? Es un buen relajante, pero si la dosis es un poquito alta, se pierden los reflejos, puede haber paro respiratorio, puede haber paro cardíaco. Hay que tener cuidado con las cantidades. No es un mal medicamento, pero todo es controlado. El nifedipino produce 3 cosas, ¿no? Mareos, enrojecimiento de la cara y algún grado de hipotensión, generalmente más marcado en las mujeres que son hipertensas, ¿no? Cuando la presión es normal casi no cambia mucho, ¿no? Entonces por ahí puede ser un medicamento. Y los inhibidores de la ciclooxigenasa, y hemos dicho que pueden tener problemas porque son gastrolesivos y cerrar precozmente el conducto arterioso, igual que la tosiban, que ha ocasionado algunas muertes en niños prematuros, ¿no? O niños de bajo peso al nacer, ¿no? Bien, jóvenes, eso es lo relacionado con la parte que quedó pendiente. No sé si habrá alguna pregunta mientras buscamos la presentación para ver si clarificamos un punto que me parece que amerita un comentario adicional. Pero mientras tanto, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, puede ir haciéndolo. Bien, entonces esta creemos que es pues la figura más importante que ameritaría capaz comentarla un poquito más sin tanta aceleración, capaz como estaba un poco en la exposición, ¿no? Y que nos ayuda, jóvenes, si ustedes se fijan, nos ayuda a recordar cosas que ya hemos aprendido y que se supone que ya sabemos. Esta es la figura que nos habla de cómo se produce la relajación del músculo liso uterino. Por eso dice acá en la parte superior
derecha dice célula miometrial, ¿no? Músculo liso uterino. Los donadores de óxido nítrico, o sea, los nitratos, la nitroglicerina, podrían tener un efecto relajante, ¿no? Vía GMP cíclico. Pero en general, como hemos comentado hace unos minutos en la presentación asincrónica, no se usan, ¿no? ¿Qué se usan? ¿No? Lo que se usaba, por lo menos se usaba, se usa un poco menos ahora, son los agonistas beta 2 adrenérgicos, ¿no? Agonistas beta 2 debería decir acá, adrenérgicos, estimulantes del receptor beta 2. Se ha usado muchos años isoxsuprina, ¿no? En algún momento se usó salbutamol y más recientemente tenemos la ritodrina. Está disponible, pero no se usa mucho porque ya dijimos hace unos minutos tiene un efecto estimulante cardíaco con taquicardia, con modificaciones en la presión arterial que puede aumentar, a veces bajar un poco, con taquicardia fetal que no es tampoco muy conveniente, entonces por ahí no se usan mucho, pero están disponibles. Entonces, el estímulo beta 2 ya sabemos. Acá tenemos, miren, justamente es una proteína GS, proteína G estimuladora. Ahí está la enzima que ya conocemos, el segundo mensajero que es el AMP cíclico. Y acá dice que inhibe a la miosina sinasa de cadena ligera, a la MCCL. ¿Cómo hace esa inhibición? Eso no lo dice acá. Si estuviéramos en el aula presencial, yo les preguntaría, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo hace el AMP cíclico para inhibir esta enzima? Porque no está diciendo acá que habrá canales de potasio, que lo puede hacer, ¿ah? La proteína quinasa A puede abrir canales de potasio, puede aumentar el intercambio sodio-calcio, esas cosas que hemos hablado. Puede inhibir a la MCCL, ¿no? A la miosina sinasa cadena ligera, ¿no? Entonces, esto lo hace mediante ¿la qué? La fosforilación. La fosforilación. Es una fosforilación de la miosina sinasa cadena ligera que evita entonces que esta enzima pueda fosforilar a la miosina. Entonces, esto ya lo sabemos, ¿ven? Ya lo hemos visto. La PKA, la proteína quinasa A, fosforila la miosina sinasa cadena ligera, entonces la inactiva y ya no se fosforila la miosina y ya no se une con la actina y ya no hay contracción. Entonces, esta es una de las cosas que se supone ya conocemos. ¿Qué otros medicamentos se han usado para relajar al músculo liso uterino? La indometacina. ¿Alguna expositora, expositor o alguien me preguntó la indometacina? Se usó en algún momento, pero en el momento actual ya no se está aplicando porque es muy gastrolesiva. La indometacina es un AINES, o sea, es un inhibidor de la ciclooxigenasa, o sea, disminuye la formación de prostaglandinas. La prostaglandina, por ejemplo, la F2 alfa no va a actuar en su receptor FP acoplado a proteína GQ, ¿no? Por lo tanto, no va a haber IP3, diacilglicerol, no va a haber segundos mensajeros que liberen calcio, en fin. Entonces, esto es lo que hace la indometacina, o hacía la indometacina, inhibir a la ciclooxigenasa reduciendo la disponibilidad de prostaglandinas. El atosiban es un antagonista del receptor de oxitocina. Al bloquear el receptor, la oxitocina no va a poder actuar. Y ya sabemos que la oxitocina también está acoplada a GQ, ¿sí? A fosfolipasa C, ¿no? A IP3, a diacilglicerol, ¿no? A entrada de calcio por el canal de calcio regulado por la proteína quinasa C o a liberar calcio del retículo sarcoplásmico, ¿no? Entonces estos segundos mensajeros tienen que ver con la liberación de calcio, el IP3, y el diacilglicerol vía proteína quinasa C con la entrada de calcio por un canal de calcio dependiente ligado. Finalmente, el más importante tocolítico, el más importante relajante del músculo liso uterino es el nifedipino, es el que está en uso, ¿no? Acá donde dice, lo mostré hace un momento, bloqueadores de canales de calcio, ahí está el nifedipino. Entonces, ¿qué hace el nifedipino? El nifedipino bloquea el canal de calcio dependiente de voltaje. Entonces, para resumir, para que la idea quede clara, ¿cuáles son las tres fuentes de calcio que hay para la contracción del músculo liso uterino? Repito, ¿cuáles son las tres fuentes de calcio para la contracción del músculo liso uterino? Número uno, el calcio que sale del retículo sarcoplásmico. Número dos, el calcio que ingresa por el canal de calcio dependiente del ligando. ¿Y cuál es el ligando? La proteína quinasa C. ¿Y quién activó la proteína quinasa C? El diacilglicerol, que viene de por acá. ¿Ya? Entonces, número uno, el calcio que sale del retículo.
Número 2, el calcio que entra por el canal de calcio dependiente del ligando, regulado por ligando. El ligando que abre este canal es la proteína quinasa C. Y número 3, y más importante, la más importante fuente de calcio para la contracción del músculo liso, en todos los músculos lisos, incluido el músculo uterino, es el canal de calcio dependiente de voltaje, el canal de calcio de tipo L. Este canal de calcio dependiente de voltaje es por donde entra la mayor cantidad de calcio. Si este canal se cierra, si este canal está cerrado, ¿quién lo cierra? El nifedipino que es un bloqueador, lo cierra, ¿ya? Es una dihidropiridina. Si el nifedipino lo cierra, no se contrae el músculo. No importa que salga calcio al retículo, no importa que entre calcio por el dependiente del ligando. Si el canal de calcio dependiente de voltaje está cerrado, el músculo liso no se contrae. O sea, la fuente principal de calcio, la fuente principal de calcio para la contracción del músculo liso uterino es el canal de calcio dependiente de voltaje o canal de calcio de tipo L. Por eso, cuando es bloqueado por el nifedipino, no hay contracción. No hay contracción, se produce relajación. Eso, jóvenes, era lo que queríamos un poco complementar. Ven que hay algunas cositas, varias cositas en realidad, ¿no? Pero lo que hemos explicado un poquito más al final nos parece que sí necesitaba hacerlo, esto de los fármacos tocolíticos, que no dijimos nada, en ningún grupo hemos dicho nada sobre eso, porque el tiempo no nos alcanzó, y lo de los, ¿cómo ha sido esto? En digestivo, los procinéticos, que tampoco dijimos nada, porque con ningún grupo llegamos, era necesario aclararlo un poquito. El resto se ha mencionado, lo tienen grabado además, seguramente, hemos dicho que se ha dado libertad para grabar, lo tienen grabado, entonces lo pueden escuchar, ¿no? Es parte de la clase teórica, ahí están las explicaciones, algunos tienen otras grabaciones adicionales, no es problema, ¿no? Y pueden entonces con eso completar su revisión. No sé si habrá alguna pregunta, chicos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ah, Perdón. sí, profesor. Sí, dígame, Cadillo. En la práctica nosotros vimos la amplitud y la frecuencia de los oxitóxicos Ujú. y en el caso de los tocolíticos que lo disminuyen, ¿no? En ese caso, ¿cómo sería el mecanismo de acción de cada uno? Es decir, por ejemplo, la oxitocina, ¿por qué tendría mayor actividad en la amplitud y la frecuencia? O no, a comparación de la metilergonobina que promueve, por ejemplo, la tetánica. O sea, ¿por qué es que se da ese mecanismo? Un segundo, perdón, un segundo. Sí, 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 no hay problema. Perdón, ya, entonces, a ver. Nosotros tenemos que entender que la oxitocina es una hormona fisiológica. Entonces, lo que hace, como hemos comentado, buena la pregunta de Cadillo, en primer lugar, lo que hace es actuar, ¿no? Aumentando la producción de prostaglandinas locales. Eso no lo hemos mencionado, me parece en la explicación, pero lo hace. O sea, la oxitocina puede activar a la fosfolipasa A2, ¿ya? Para formar prostaglandinas localmente en el útero. Y aparte, la oxitocina tiene sus efectos directos. Ahora, cuando la oxitocina actúa, entonces pone en marcha liberación local de prostaglandinas que comunican a unas células con otras a través de las uniones GAP. Entonces, no solamente es hablar de contracción cuando uno habla de prostaglandinas, sino es hablar también de excitación, de comunicación intercelular. Entonces, esa comunicación aumentada, ese pasaje de calcio y de prostaglandinas de una célula a otra, que dijimos que es como una reacción en cadena, se activa una, esta activa la que está al lado y esa la otra, esa la otra. Eso hace de que las contracciones con oxitocina, ¿no es cierto?, tengan la característica de ser un poco más potentes, un poco más intensas, ¿no? Y un poco más frecuentes. Entonces, la excitabilidad aumenta la intensidad, modulada porque no son concentraciones muy excesivas y produce también un aumento inclusive del tono basal. Está un poquito por encima el tono basal de lo que es normal. ¿Qué hace en cambio la metilergonobina? La metilergonobina
La oxitocina también podría en concentraciones muy altas. La metilergonobina produce contracciones más potentes que no dependen de comunicaciones intercelulares. La metilergonobina lo que hace directamente es actuar en receptores alfa 1, 5-HT2, 5-HT1 probablemente, hasta de dopamina, dicen algunos. En todo caso, sin el receptor alfa 1 adrenérgico y aumentar el calcio, las concentraciones de calcio. Si se dan concentraciones un poco altas, producen contracciones tetánicas. Entonces, con las figuras que están en la guía de práctica, se puede ver que el aumento en la dosis de oxitocina aumenta el tono, o sea, ya no se relaja tanto. La frecuencia puede aumentar porque la comunicación está también acelerada y casi no llega, ¿no?, a lo que se llama una contracción tetánica dentro de márgenes fisiológicos. En cambio, con la ergonovina, lo que va a suceder es directamente un aumento de calcio, ¿no?, sin aumento en la comunicación intercelular y un aumento de calcio que puede ser tan intenso, inclusive viniendo de afuera, que produce una contracción sostenida, una contracción tetánica, que eso está también, me parece, en la guía, en uno de los gráficos de la guía. Ya, no sé si eso responde un poco a la pregunta de Cadillo, creo que fue el que hizo la pregunta. Sí, profesor. Ya, gracias, Cadillo. Bien, ¿alguna pregunta más, chicos? ¿Algún comentario más? Doctor, Sí, dígame, Ordoño, dígame. Te escuchamos. buenas tardes. Buenas En la tardes. guía práctica también, en la práctica anterior, había una hemorragia digestiva alta. Entonces encontramos un medicamento que era el Octreotide, que era parecida a la somatostatina, pero no era un medicamento que se usaba en la semana, ¿no? Entonces, por ahí, usted también mencionó en el video de ahora que se podía usar omeprazol endovenosa, pero entonces, en el caso, ¿le daríamos también omeprazol endovenosa? Esa es mi pregunta, doctor, gracias. Ya, bien, Ordoño, está bien, buena pregunta también, ¿no? Y sobre todo porque revela, hay octeótride y hay vapreótide, ¿no? Son análogos de la somatostatina, como nos dice Ordoño, que en teoría se pensó que podrían controlar una hemorragia digestiva proveniente de una úlcera gástrica o duodenal. ¿Por qué? Porque se supone que si es como la somatostatina, debe disminuir la secreción de ácido y entonces podría ayudar a controlar pues la erosión, ¿no? El daño que produce el ácido en el sitio que está sangrando. Pero cuando se ha utilizado clínicamente, digamos, no ha habido respuesta, no ha habido mejoría en las personas, no controla suficientemente la secreción de ácido. Entonces el fármaco, como nos ha recordado Ordoño, y lo hemos puesto ahí, una figura de un coágulo, de una endoscopía, hemos dicho, en fin, son los prazoles, ¿sí? Perdón, son los prazoles, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón por la que se usa un prazol en el control de la hemorragia digestiva, ¿no?, cuando la persona está sangrando? El prazol no es un hemostático, ¿no? O sea, el prazol no va a aumentar los factores de coagulación, no va a inhibir, como hace la alteplasa, no va a inhibir a la plasmina, ¿no? No es un anticoagulante, ni es un hemostático, no es así, ¿no? Entonces, lo que hace, perdón, estoy hablando más con la plasmina, como hace este, a ver, ácido tranexámico, ¿no? El ácido tranexámico que inhibe la plasmina. No es un no es un procoagulante, perdón, un procoagulante como el ácido tranexámico. Entonces, ¿cuál es el beneficio del omeprazol? Reducir la agresión en el sitio sangrante. Se supone de que cuando hay una hemorragia digestiva hay un vaso que está roto y está sangrando. Entonces, el gastroenterólogo introduce un tubo y produce una coagulación, lo quema ahí, lo cauteriza, se dice vulgarmente, pero está todavía muy frágil, está recién quemado ese tejido. Si el ácido clorhídrico llega ahí, lo va a volver a erosionar y va a volver a sangrar. Entonces, ¿cuál es el objetivo del prazol? Reducir la acidez para que el ácido clorhídrico no agreda al sitio que ha sido cauterizado, al sitio que ha sido quemado, y permita su cicatrización para que no vuelva a haber más sangrado. Entonces, ese es el objetivo principal del prazol. Para conseguir ese objetivo se tiene que usar prazoles porque son los que mejor reducen la acidez. Y hemos dicho que podría llegar hasta un 90%, o endovenoso capaz hasta un 95%. Pero eso es bastante, entonces casi no hay ácido clorhídrico, hay muy poquito.
Y al reducir tanto el ácido clorhídrico, entonces sí se evita el resangrado. Entonces la finalidad fundamental del omeprazol es evitar el resangrado. La finalidad principal por la cual se dan omeprazol, lansoprazol en una hemorragia gástrica o gastroduodenal es prevenir el resangrado. ¿Ya? No van a hacer que, repito, el coágulo se mantenga intacto, ni van a cerrar el vaso, no son hemostáticos. Lo que hacen simplemente es reducir la agresión que induce el ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces, esa es la finalidad. Y octreotide o otros análogos que son parecidos a la somatostatina reducen el ácido, pero no lo hacen con tanta potencia como lo hace el omeprazol. Por eso no son adecuados, ni la ranitidina tampoco para evitar un resangrado, ¿no? Para evitar un resangrado. Bien, ¿algo más, jóvenes? Ah, sí, profesor. Una cosa más. Sí, sí, dígame que yo, no hay problema. Que Este, desea permanece en sal, que se puede retirarse, ¿ah? No, eso ya saben que es totalmente voluntario esto. Vamos a terminar en unos minutos más ya con la reunión. Creo que de todas maneras va a ser productiva. Repasen para el test y si las preguntas que tengan trataremos de respondernos. Díganos, Cadillo, díganos. mm, ya, entre el omeprazol y el misoprostol, el más efectivo es el omeprazol. Sí, en términos de reducción de la secreción de ácido, pero ya también hemos dicho que el misoprostol tiene una ventaja respecto al omeprazol. El omeprazol solo bloquea la secreción de ácido, pero no aumenta la secreción de moco y bicarbonato. O sea, solamente bloquea al agresor, pero no aumenta el protector. El omeprazol bloquea el ácido, pero no aumenta el moco y el bicarbonato. En cambio, el misoprostol hace las dos cosas. Disminuye la secreción de ácido y aumenta la protección. Sin embargo, el omeprazol reduce más el ácido que el misoprostol. El omeprazol es el más potente antisecretor, antiproductor de ácido clorhídrico. Es el que más baja el ácido clorhídrico. Y generalmente en las úlceras lo que funciona es bajar el ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces el misoprostol tiene una ventaja, pero no es tan fuerte como el omeprazol bajando el ácido. El omeprazol le gana bajando el ácido. El misoprostol tiene la ventaja de que baja el ácido aceptablemente, digamos, y aumenta el moco y el bicarbonato. Eso también es positivo, ¿no? En algunas personas podría funcionar. El problema son los efectos adversos. Como el misoprostol es un análogo de la prostaglandina E1, o sea, es una prostaglandina E1 sintética, ese misoprostol produce cólicos, dolores de cabeza, fiebre, escalofríos, ¿no? O sea, produce una serie de molestias, contracciones uterinas, diarrea. Entonces, una serie de molestias que a las personas les resultan muy incómodas. Entonces, por eso casi no se usa para lo que es las úlceras o las gastritis. Se usa más, como hemos dicho también, para madurar el cuello uterino, ¿no? Y para inducir abortos en los casos en que ya el feto se murió, pues, ¿no? O el embrión ya está muerto por alguna razón y hay que vaciar el útero. Se puede aplicar misoprostol, ¿no? Para reblandecer el cuello, para que se contraiga el útero, incluso para facilitar la aspiración. Hay algunos procedimientos ahí de obstetricia que no vamos a discutir ahorita que se pueden realizar. Bien, ¿algo más, jóvenes? Bien, chicos, entonces esta pequeña reunión no ha sido muy larga, 1 hora y minutos, ha tenido la intención de completar lo que nos quedó pendiente y por ahí ven a absorber algunas dudas, algunas preguntas que pudieran tener. Revisen bien, la idea es que este, el test nos ayude, ¿no? No nos haga subir, como dijimos, no, que nos haga bajar, ¿no? Entonces la idea es revisar bien, ¿no? Analizar un poquito también los contenidos y tratar de dar un buen test, ¿ya? Entonces ahí nos quedamos, ya nos vemos presencialmente esta semana. Buenas tardes, que estén bien, hasta luego.